Muy buenos días a todas las personas que nos acompañan el día de hoy. Bienvenidos a este webinar de CIPO y de la Cámara de Comercio de Bogotá sobre cómo preparar a las empresas para un virtual matchmaking efectivo. El programa CIPO es el programa de la cooperación suiza que apoya la promoción de las exportaciones de Colombia y la internacionalización de la economía colombiana. Es implementado en Colombia por Swiss Contact. Y hoy estamos junto en esta alianza con la Cámara de Comercio de Bogotá en este seminario que nos parece de vital importancia para nuestras empresas, para adecuarnos y prepararnos efectivamente para negociar en los mercados virtuales. Sin duda alguna, la pandemia y todo lo que hemos vivido este año ha exigido que nos traslademos hacia un ámbito virtual que ya venía sucediendo, pero ha acelerado esa transición hacia un ámbito de negociaciones virtuales y necesariamente pues es importante que las empresas nos preparemos y se preparen adecuadamente para participar en estos escenarios que no son los mismos que las ferias virtuales donde hay una presencialidad, se requieren unas habilidades diferentes y es un poco lo que nos va a compartir el día de hoy nuestra consultora Irene Haddad. La idea también un poco es, si bien la presencialidad ayudaba a romper, por ejemplo, las barreras culturales o muchos de estos elementos, hoy vamos a ver también que el escenario virtual también ofrece muchas más oportunidades, ofrece oportunidades en el sentido de que por supuesto es muchísimo más económico asistir a estos escenarios de negociación internacional, que puede haber mayor exposición de nuestros productos en los mercados objetivos y que se puede aprovechar también este tipo de escenarios al tener una mayor participación. Por supuesto, en el tema de tiempos, que tradicionalmente las ferias implican una logística impresionante y que las empresas se desgasten mucho en el tema de logística. Aquí nos podemos concentrar más en los elementos que el día de hoy nos va a dar Irene, de cómo prepararse adecuadamente para participar en esas ferias, cómo negociar en esos escenarios internacionales, qué habilidades debemos desarrollar en una plataforma virtual de negociación y cómo, algo súper importante también, cómo hacer el seguimiento a todos esos contactos de negocios que se hagan para traducirlos en negocios efectivos en nuestras empresas. Entonces, ante este nuevo escenario, considera la Cámara de Comercio de Bogotá y, por supuesto, CIPO también que debemos apoyar a las empresas para generar esas habilidades de negociación en las plataformas B2B virtuales, en las ferias internacionales virtuales que se están desarrollando actualmente debido a que se tuvieron que aplazar a causa de esta pandemia y que ya se están reportando alrededor de 20 millones de euros en pérdidas en una asociación global de la industria de la exposición. Pero pues necesariamente es un escenario que llega para quedarse y que vamos a tener que seguir trabajando en este escenario virtual y que se estará compartiendo con los escenarios presenciales y virtuales. Luego, por eso consideramos de la mayor importancia que el día de hoy nos estén acompañando y estemos desarrollando esas nuevas habilidades para una negociación virtual. Pero dejamos que sea Irene, nuestra experta CIPO, quien nos cuente sobre cuáles habilidades son importantes desarrollar y cómo debemos prepararnos para una participación efectiva en estas ferias virtuales y en estas plataformas online de negociación. Irene es una consultora internacional del programa CIPO con más de 15 años de experiencia y ha trabajado también con otros programas como el CBI de Holanda, el IPD de Alemania, con la Unión Europea y su programa Alinvest, y tiene una amplísima experiencia en todo lo que tiene que ver con el apoyo a las exportaciones, particularmente en el sector de alimentos procesados. Para este webinar, los participantes podrán hacer sus preguntas a través del chat y estará nuestra experta contestando sus preguntas. También es un webinar que va a estar grabado. Irene nos acompañó en los dos anteriores, el primero el 22 de septiembre, sobre la industria de alimentos procesados, cómo se estaba afectando ante el COVID y esas nuevas oportunidades que surgían para un mercado como el colombiano. Y el 28 de septiembre Irene nos acompañó junto con Gustavo Ferro en el seminario de alimentos saludables, healthy food, y todas esas también oportunidades y potencialidades que se abrían para el mercado colombiano. Entonces, sin más, los invito a participar activamente también a través del chat y cedo la palabra a Irene. Irene, bienvenida y muchas gracias por tu colaboración. Buenos días, Amalia, ¿me escuchas bien? Sí, perfecto. Perfecto.
muchas gracias por la presentación, muchas gracias a la invitación de la Cámara de Comercio de Bogotá. Buenos días, Colombia, espero que se encuentren bien en el marco de esta situación difícil que nos cuesta al mundo entero hoy atravesar. Y bueno, como comentó Amalia, hoy en día vamos a conversar sobre un poco en qué consiste la preparación de las empresas para lo que se llama hoy el virtual matchmaking en alimentos procesados. Como bien comentó Amalia, es una realidad que en cierta medida ha llegado para quedarse. Probablemente volvamos a la realidad de las ferias virtuales y ojalá que así sea, porque no solo es muy importante para las empresas y para hacer negocios, sino también que es una economía de la cual dependen muchas familias. Y bueno, mientras esperamos que esta actividad se reanude, la única manera de poder trabajar actualmente, lo sabemos, es virtual. Y ese trabajo virtual, para poder tener éxito, tiene que estar bien preparado porque tiene muchas limitaciones. Entonces, hoy vamos a hablar de algunos tips, algunos consejos prácticos que ustedes podrían adoptar para trabajar de manera online. Entonces, vamos a hacer una pequeña introducción sobre cómo hacer negocios en tiempo de pandemia, siempre relacionado a lo que tiene que ver con las reuniones, cómo hacer negocios de manera virtual, el matchmaking virtual, las organizaciones de reuniones y contactos con empresas, el material de presentación, promoción que es clave para su actividad virtual, el discurso de venta en las reuniones virtuales y el seguimiento de las citas. Yo los invito a que durante la presentación vayan haciendo preguntas, no duden en levantar la mano, en preguntar cualquier inquietud que tengan. Este contenido está preparado e ideado para aquellas empresas que son de tamaño medio, digamos pyme, que ya se encuentran exportando idealmente o que están en el inicio y que han participado muchas veces de ferias internacionales para poder exportar sus productos de alimentos procesados, pero que sin embargo no tuvieron hasta la fecha una actividad virtual muy activa antes de que comenzara la pandemia. Entonces ahora se encuentran ante esta realidad de la emergencia sanitaria que nos interrumpe todo tipo de viajes y de encuentros y de visitas, etcétera. Entonces, ¿qué pueden hacer? A ellos es que nos dirigimos hoy. Entonces veamos un poco de qué se trata este contenido. Bueno, una introducción general ya me presentó Amalia. Yo ya llevo más de 15 años trabajando sobre todo con América Latina y lo que tiene que ver la promoción de las exportaciones de América Latina hacia Europa, tanto Unión Europea como otros países europeos. He trabajado mucho con el sector, trabajo actualmente, de alimentos procesados como también con otros, los que tienen que ver, por ejemplo, con frescos, ingredientes naturales, pesca y acuacultura, este tipo de sectores. Y bueno, tienen ahí alguna descripción, pero cualquier cosa que necesiten saber más sobre mí, me preguntarán o tienen ahí mi LinkedIn. Entonces, introducción, quiero ver cómo, ahí, vale, ahí corrí la ventanita, así puedo leer bien, vale. Entonces, ¿qué pasa en este contexto de pandemia y cuáles van a ser las formas de hacer negocio? Como dije hace un ratito, prácticamente la actividad presencial no se ha reanudado. Solamente en el caso de China hay algunas actividades que han vuelto a tener lugar, por ejemplo la Feria NUGA, que muy probablemente todos conozcan, que es de Alemania, que se celebra de manera bianual en Alemania, ha retomado su actividad en China porque allí hay una edición. Aparentemente ha funcionado, pero bueno, está muy centrada en el mercado chino y asiático. Entonces, los viajes desde América Latina o desde Europa no han sido posibles. En Francia se intentó retomar alguna actividad, pero con las nuevas restricciones se ha vuelto atrás y no se están realizando ferias ni eventos. Entonces, este tipo de eventos presenciales ha sido suspendido, yo diría que en el mundo entero. Y el tema que se plantea ahora es que incluso si esos eventos se reanudan, podemos viajar. Hasta hace un par de meses, cuando se analizaba, por ejemplo, qué iba a pasar con ferias como Cial París, Natexpo, que es una feria de orgánicos en Francia, ellos trataron de mantener la feria, los organizadores, hasta último momento. Pero incluso si la feria se hubiera mantenido,
para los países de América Latina no hubiera sido posible viajar porque las fronteras estaban cerradas. Ahora Europa atraviesa la segunda ola, entonces cada vez estamos más lejos de que esta reactivación se genere. Una novedad que vi recientemente es que UFI, que es la Organización Internacional de la Industria de las Ferias Internacionales, anunció que hay países de Europa, como por ejemplo Alemania e Italia, que han decidido que los viajes de negocios para la participación de una feria internacional se consideran viajes esenciales. Esto se ha realizado para poder motivar a que, en caso de que se respeten las normas de seguridad y etcétera, que los países que no están pudiendo ingresar a la Unión Europea puedan ingresar. Pero bueno, esto es solo una declaración hasta el momento. El tema es que no va en línea con las restricciones que están tomando en este momento los gobiernos en Europa, que afecta, por supuesto, a la industria de las ferias. ¿Qué es lo que pasa? Nos vemos ante la necesidad de profesionalizar lo virtual y sacarle provecho. Lamentablemente, lo virtual requiere más preparación que lo presencial, y ya vamos a ver por qué. Muchas veces en lo presencial llegábamos a la feria y de manera espontánea o sin mucha preparación trabajábamos, quizás conseguíamos contactos. En lo virtual no lo podemos hacer de esa manera, entonces necesitamos una preparación. Esto es un desafío, por supuesto, para una pyme, para todas las pymes, porque soy muy consciente de que una pyme europea no es lo mismo que una pyme latinoamericana. Una pyme en América Latina, el propietario probablemente está atento a detalles como de la cosecha, de los empleados, de los envíos, de toda la cadena de producción, y no puede quizá consagrar la cantidad de horas necesarias, o quizá también la creación de un departamento de relaciones de comercio exterior, relaciones internacionales, que se dedique a lo que tiene que ver con la búsqueda de contactos, a lo que tiene que ver con las actividades necesariamente virtuales. Entonces es realmente un desafío, pero hay que buscar la manera de afrontarlo y ver qué aspectos de los que yo les voy a aconsejar hoy puede una pyme adoptar. Internet es una herramienta democrática. Sin embargo, sí, a veces es necesaria una pequeña inversión para nuestro sitio web, para las redes sociales, etcétera. Pero dado que es una herramienta de fácil acceso y de bajo coste, es necesario que podamos sacarle el jugo, dicho pronto y claro. Entonces, ¿qué sucede con el futuro de estas ferias internacionales? Las ferias se han ido adaptando. Desde los formatos clásicos ya hay ferias que ofrecían la posibilidad de hacer un B2B matchmaking. Ahora les voy a mostrar algunos ejemplos. Sin embargo, lo digital se impone y podría probablemente coexistir con lo profesional. Por ejemplo, uno de los últimos casos, que no es del sector de procesados, pero es del sector de fresco y es representativo. La Feria Fruit Attraction en Madrid estaba intentando hacer una combinación de virtual y presencial. Finalmente no funcionó y lo están haciendo solamente virtual. Entonces las empresas han pagado un fee por ser coexpositores y pueden agendar y mantener sus reuniones a través de la plataforma que ellos han puesto a disposición. La pregunta que muchas empresas se hacen es cómo hacer para contactar con nuevos clientes en este momento, cuando siempre lo han hecho de manera espontánea, yendo directamente a una feria o participando quizás de otro tipo de eventos que le ofrecían en su país. Me gustaría si en el chat pueden ir comentando las empresas que han realizado ya algún tipo de actividad virtual, ya sea porque han participado, por ejemplo, de las rondas de negocios que organiza ProColombia, o se han inscrito en alguna feria virtual, ya sea antes o después de la pandemia. Todo ese tipo de comentarios es súper interesante para que podamos compartir algunas ideas. Si me pueden comentar quién ha participado y de qué evento y cómo le fue. ¿Le fue bien? ¿Le fue mal? ¿Pudo conseguir algún contacto nuevo? Etcétera. Y si no han participado, ¿está pensando en participar? Eso también es un punto a conocer. Yo voy a ir avanzando, por ejemplo, hay alguien que comenta que sí, que está interesado en participar, ¿vale? O sea, voy a seguir con la presentación, pero si pueden ir comentando, sería interesante saber. Me pareció interesante, entré al sitio de Biofag, que es una feria a la cual voy todos los años, es la feria más grande del mundo de productos orgánicos.
Aquí uno puede encontrar tanto producto procesado como ciertas materias primas, ingredientes naturales, etcétera. Se realiza en Nuremberg todos los años en febrero y me llamó la atención la imagen. O sea, se ve claramente que en esta feria están decididos a mantener la fecha y a continuar adelante con la realización de la feria presencial. Veremos qué sucede, porque realmente es muy reciente para saberlo. Esta feria se realiza en febrero y las últimas ferias se han suspendido con muy poco tiempo de antelación. Sin embargo, hay ferias, no del sector de alimentos, pero por ejemplo que son muy grandes, como el World Mobile Congress, que se realiza en Barcelona, que ya desde hace un par de semanas, esa feria estaba programada para febrero, marzo, y se decidió que no se va a poder participar, porque es muy internacional y lo que están diciendo desde ese sector de la industria de las ferias es que no se podría mantener una feria si todavía no existe una vacuna, trayendo gente de diferentes países del mundo. ¿Es que esto se va a traducir, se va a transmitir a los otros sectores de la industria? Muy probablemente. La industria de la feria no ha logrado hasta ahora, con medidas de distanciamiento social, de seguridad, de higiene, que se puedan mantener este tipo de reuniones. Irene, sí. Te cuento un poco de nuestro chat. Varios participantes aseguran haber participado y hay uno que me llama particularmente la atención sobre que es interesante también que nos enfoquemos en que ha tenido negociaciones B2B online, varios contactos, pero no cierre de negocios. Que es algo frecuente, que pasa mucho, pero también interesante que en la charla logremos cómo enfocarnos también hacia ese cierre de negocios. Y quizás también, sabes, en ProColombia, la macrorueda más grande que se hace justo estaba prevista para iniciar en Medellín el 16 de marzo y ese día se decidió cerrar el país y empezar todo el confinamiento. Luego tuvo ProColombia que saltar muy rápidamente y reaccionar muy rápidamente y armar una rueda virtual pues con bastante éxito, pero un poco para contarte cómo ha sido la experiencia en Colombia también. Perfecto, muchas gracias por el comentario. Sí, supe lo de Colombia porque fue uno de los primeros países de América Latina que tuvo que dar ese salto de manera repentina. Sí, vamos a hablar más adelante del tema de la negociación, quizá algunos consejos que van a ser útiles para esta persona que consultaba sobre cómo puede él quizás presentarse, qué herramientas de comunicación utilizar, etcétera, para ver si de esta manera puede favorecer al cierre de negocios. Más allá de eso, por supuesto, hay factores que son externos que tienen que ver con una retracción de la demanda a nivel mundial, una retracción de la economía que lamentablemente no podemos manejar. Hoy en día conseguir nuevos clientes es bastante difícil. Yo he estado organizando citas, estoy en este momento organizando citas y hay algunas respuestas de importadores que lamentablemente son inquietantes. No lo puedo negar y dicen que hay opiniones muy compartidas, hay algunos que les ha ido muy bien y que siguen trabajando y que incluso pueden vender más, y hay otros que lamentablemente han tenido que restringir sus importaciones, sea por un problema logístico o sea porque el canal de distribución en el que están trabajando tiene una demanda que se ha acotado, que se ha restringido. Y eso se ve, por supuesto, reflejado en sus importaciones. Entonces, va a depender mucho del tipo de producto. Vamos a hablar eso un poquito más adelante de la oferta exportable. ¿Qué posibilidades teníamos antes de la crisis? ¿Participaban ustedes seguramente en misiones de venta? O sea, viajaban a un país y esa misión de venta se organizaba sea por sector o a nivel país. Colombia, una misión de ventas a, no sé, Alemania, a Turquía, al país que fuera, etcétera. Había misiones de compra, ustedes seguramente también recibían compradores que venían a su país, que visitaban su empresa, su finca, sus plantas, etcétera. Viajes de negocios, quizás que ustedes organizaban de manera individual y visitaban a un importador en su país, en sus instalaciones, ruedas de negocios, como por ejemplo la macrorueda de ProColombia, y las ferias internacionales. ¿Qué nos ofrecía? Necesitamos saber qué nos ofrecía este tipo de eventos para saber qué es lo que nos está faltando ahora y cómo
conseguirlo? ¿Cómo podemos buscarlo? Entonces, a través de estos eventos presenciales nosotros obteníamos la posibilidad de encontrar un cliente de forma espontánea, la visibilidad del producto y de la empresa, que hoy no puedo recuperar de la misma manera de un evento virtual, el benchmark sobre otros productos, empresas y marketing, que era muy interesante cuando uno va a la feria internacional, lo tiene ahí, palpable, incluso lo puede degustar. El posicionamiento en el mercado internacional, el desarrollo de mercados no previsto. Quizás hemos ido a la feria y estamos enfocados entre nuestra estrategia en un país, en un mercado, pero vino alguien a vernos de manera espontánea y se nos abre una nueva posibilidad. Eso de manera virtual es muy restringido. La generación de confianza con los clientes. Hay empresas, por ejemplo, cuando las contacto que me dicen, no, hemos decidido que lo que sea contacto con nuevos proveedores, por ahora no lo vamos a realizar, vamos a seguir trabajando con nuestros proveedores habituales porque para nosotros el contacto personal es muy importante. Entonces, ¿cómo hacemos para, si conseguimos una cita virtual, que ya es difícil, cómo hacemos para generar esa confianza? Es también un desafío que debemos afrontar. La consolidación de las relaciones y, por supuesto, la información de mercado, conocer las últimas tendencias. Bueno, ahí tenemos más posibilidades en lo virtual, pero vamos a ver cuáles son estas posibilidades. Entonces ahora, ¿qué pasa? ¿Cómo recupero el déficit de exposición sin una actividad presencial? ¿Cómo consigo hoy nuevos clientes? ¿Están preparados para esta revolución virtual repentina? Porque en realidad las herramientas ya existían, las plataformas de B2B matchmaking existían, de ferias virtuales existían, pero no las estábamos usando porque continuábamos viajando, porque continuábamos teniendo actividad presencial. Entonces, ¿cómo hacemos para dar este salto repentino y que sea exitoso? El matchmaking antes de la crisis, como comenté, ya existía. Por ejemplo, si al match, la imagen que tienen ahí, uno podía ingresar a su web o podía descargar la aplicación y si participaba de la feria, podía concertar citas con otros exportadores. El éxito era juicioso porque, claro, muchas empresas no dedicaban el tiempo necesario a responder esos mensajes porque de todas formas iban a ir a la feria. Entonces ahí iban directamente a hacer los encuentros que fueran necesarios. Anuga también lo ofrecía a través de su plataforma de New Matchmaking 365, era una manera de ver cuáles eran los perfiles de los expositores y poder solicitar citas, pedir alguna información adicional. Pero luego las citas se realizaban en la feria. Estas ferias por ahora todavía no han anunciado si van a realizar algo virtual para sus próximas ediciones. Cial, por ejemplo, directamente ha suspendido y se realizará en 2021 la próxima edición. Anuga aún no lo sabemos. Perdón, Cial será en el 22. Chocoa, Cial, Anuga, Biofag, Alimentaria Barcelona son plataformas que son ferias internacionales de productos procesados muy importantes en Europa y a nivel mundial que ofrecían este tipo de plataformas. En el caso de Alimentaria Barcelona incluso había todo un programa de reclutamiento de compradores, entonces luego los expositores a través de la web de Alimentaria podían seleccionar con qué tipo de importadores pedir citas y las citas se realizaban en la feria. Pero claro, ahora nos hemos quedado sin esta posibilidad de la parte presencial y esas plataformas no estaban preparados para lo que era la reunión virtual. Siempre, por supuesto, se puede hacer un salto muy repentino a Zoom, a Skype, a Teams, etcétera. Pero bueno, hasta el momento no estaba previsto. ¿Cómo hacemos entonces negocios de manera virtual? ¿De qué manera nos vamos a preparar y dónde vamos a buscar lo que necesitamos? Entonces, lo que tenemos aquí es que hay, por una parte, las actividades y las herramientas que son digitales y de promoción. Por ejemplo, ¿cómo nos hacemos visibles? ¿De qué manera suplimos ese déficit? Bueno, puede ser a través de notas de prensa, de publicidad, de blogs, a través de la correcta utilización de redes sociales. La información para estar actualizados la podemos conseguir a través de webinars. Por ejemplo, yo ya realicé 2 con respecto al tema de tendencias, pero tienen también webinars que organizan las propias
ferias, consultoras internacionales. Hay muchos webinars en este momento, por suerte, para poder informarse. Hay congresos y conferencias, algunos de ellos muy interesantes. Hace un mes, por ejemplo, IFOAM, la Organización Mundial de la Agricultura Orgánica, realizó su congreso internacional completamente gratuito y en línea. Entonces, hoy tenemos este tipo de acceso con la facilidad de que Internet sea una herramienta democrática. Muchas veces no necesitamos pagar para poder participar de ese evento, de esos eventos que son tan interesantes y nos nutren de tanta información. También esa información nos va a permitir estudiar el mercado. Es necesario en este momento, creo yo, poder revisar un poco y realizar un poco un estudio de mercado porque probablemente tengamos que retocar algunos aspectos de nuestra estrategia. Entonces, estar informados y estudiar el mercado se vuelve necesario. No lo podemos realizar en la feria, bueno, lo tendremos que realizar por Internet. Y el contacto con compradores, misiones de venta, ruedas de negocios y B2B matchmaking los podemos realizar de manera virtual. Por supuesto, claro, no existe la feria presencial, la misión de compra ni la misión de venta de manera presencial, pero podemos ir hacia esta tendencia, hacia estas herramientas de manera virtual. Irene, perdona, te interrumpo. Sí. Justamente para ahondar un poquito en esto último que has dicho, escribe uno de los participantes que ha sentido una notoria contracción de su mercado, que es de empaques automáticos, y que han enviado muestras, pero todas las citas se aplazaron a raíz de todos estos cierres, y tenían contactos muy grandes con el sector arrocero, azúcar y granos, pero que cómo abordarlos si en esos escenarios que habitualmente los abordaban, que justamente pues eran estas ferias y estos escenarios presenciales, los han corrido y los han aplazado todos, que cómo abordarlos a esos compradores. Claro, entiendo. En realidad entiendo el caso de esta empresa. Ellos no ofrecían el producto alimentario, sino que la feria de productos procesados sería la arena ideal para poder conseguir clientes. Es el mismo caso de las empresas logísticas, de las empresas de certificación. Bueno, normalmente este tipo de empresas lo que hacen es organizar su propia agenda, porque no participan habitualmente de una misión de venta o de una ronda de negocio. En algunos casos de una ronda de negocio, pero tendría que ser, más que una ronda de negocios, una feria internacional virtual. O sea, en una feria virtual, si se inscriben, puede llegar a encontrar este tipo de contacto. Probablemente sea difícil porque probablemente la contraparte diga que él está ahí para vender su producto y hay realmente una diferencia entre lo que es presencial y virtual. Yo creo que para este tipo de casos lo ideal es organizarse su propia agenda de B2B matchmaking virtual. Contactar a las empresas. Yo voy a explicar más adelante cómo realizar este trabajo de contacto paso a paso y cómo conseguir su propia agenda y cómo dar seguimiento. Porque me parece que sería la manera más efectiva. Lo vamos a abordar en un ratito. Muchas gracias por la pregunta porque es muy interesante. Entonces, las ferias virtuales, ¿qué son y qué ofrecen? He escuchado algunas empresas que me comentan, sí, pero es una feria, pero en realidad no había citas, pero no tenía un matchmaking. Son cosas diferentes, una feria virtual y un matchmaking. Y una necesariamente puede no estar asociada a la otra. Una feria virtual en realidad lo que hace es reproducir la actividad de una feria presencial. Son stands con información, la posibilidad de recorrer de manera virtual a través de una avatar. Uno puede entrar a esa feria y pasar de un stand al otro. No necesariamente va a estar acompañada de la generación de reuniones de negocios. Uno cuando se acerca a un stand, por ejemplo, puede chatear con un visitante, si el visitante se acerca a su stand, puede chatear con él, o usted puede pasear y chatear con otros expositores. ¿Qué le va a permitir? Otorga visibilidad de su empresa y también puede realizar publicidad paga, por supuesto, en este tipo de ferias. Claro, no es del alcance masivo que una feria presencial, pero es lo que por el momento tenemos disponible. Que podemos conseguir a través de estas ferias virtuales también, exponer nuestro material de marketing a través de videos, de fichas técnicas, de fotos, de productos, de enlaces en la web, redes sociales, etc. Y la información de la negociación la dejamos reservada para el momento de la reunión.
Es más o menos lo mismo que uno hace en un stand, solo en un stand de una feria presencial, solo que de manera virtual lo que se estila es entregar por escrito un poco más de información. Uno ingresa a un stand virtual y hay información, puede ir haciendo clic y viendo qué tipo de información ofrece esa empresa. Luego, si le quiere más información, pide una cita. Si profundizamos un poco en lo que tiene que ver con el B2B matchmaking virtual, yo le he puesto de la A a la Z porque voy a tratar de explicar un poco los pasos que tienen que hacer. Por ejemplo, para la pregunta de recién, ¿qué hacemos si en realidad el tipo de feria virtuales no me funciona, me significa una inversión muy grande, etcétera? ¿Cómo me armo mi reunión? Encontré esta frase del Grip Event que me pareció súper interesante. Networking. La actividad de networking es un arte, pero el matchmaking es una ciencia. Entonces, no lo podemos dejar al azar al matchmaking. Lo tenemos que realmente trabajar de manera estratégica, lo tenemos que preparar paso a paso. Es la única manera de la cual nos va a dar resultado. El matchmaking, entonces, es una reunión entre un importador y un exportador. Es esto lo que perseguimos, tener una reunión con nuestro interlocutor. Hoy en día hay diversidad de plataformas en el marco o no de ferias virtuales para realizar este tipo de actividades. A ustedes, más que la plataforma, que al fin y al cabo todas funcionan de manera virtual, lo que les interesa es conseguir en qué tipo de eventos participar o de qué manera organizar su propia agenda. La clave del éxito es la preparación del material de promoción adecuado y realizar el seguimiento de las reuniones. Y también, por supuesto, su proactividad para generar reuniones. En el caso de que una BSO es Business Support Organization, no las organice. A ver, hay empresas, por ejemplo, que participan de un programa, por ejemplo, de un programa que podría estar asociado a la agencia de CBI, de cooperación holandesa, al Import Promotion Desk de Alemania, y esos mismos organismos le organizarán la cita virtual. Pero siempre su proactividad en conseguir sus propias reuniones será muy interesante porque es realmente usted la persona que, como propietario, gerente de la empresa, que va a tener el mejor criterio para escoger su contraparte ideal y la mejor manera de comunicar. Imagínese que en una actividad de matchmaking, si usted participa y depende de otras personas y de otras organizaciones, ellos realizan varios matchmaking al mismo tiempo. Entonces no pueden profundizar tanto como profundizaría la empresa. ¿Cuáles son las ventajas de un B2B matchmaking virtual? La facilidad de la logística le permitirá dedicarse a la búsqueda más específica de la contraparte ideal y no limitarnos a la zona geográfica o a quien asiste a una feria. Por ejemplo, supongamos que usted estaba planificando participar de una misión de venta a un país específico. Normalmente encontrará máximo 5 empresas en una semana y en una región geográfica que le permita moverse con facilidad, una o dos ciudades máximo. Puede planificar la misma actividad de manera virtual y sin tener este límite. Quizás tenga una cita en España, otra en Italia y otra en Alemania, sin ningún problema. En este caso, de manera virtual, tenemos una ventaja. Una logística flexible, por supuesto. Por ejemplo, durante una misión de ventas, los proveedores no están restringidos a un área determinada, un mercado objetivo. Esto es lo que acabo de explicar. La logística se facilita muchísimo. No estamos viajando, estamos más disponibles porque estamos en casa. Pero, por supuesto, para maximizar dicha ventaja, los objetivos de la empresa deben ser claros. ¿Por qué? Porque una empresa no puede destinarse a todos los mercados y a todos los segmentos. Entonces, hay una selección que debe realizar. Con los objetivos claros, esta búsqueda de contrapartes será más productiva, por supuesto. A mí me gustaría saber si entre los participantes hay alguien que haya intentado contactar empresas para realizar citas virtuales desde que empezó la pandemia. Me gustaría conocer si hay alguien que lo realizó. Muy bien, perfecto. No sé si nos puede comentar un poquitito más de su experiencia, si le ha dado resultado. Me imagino que lo que ha hecho es buscar las contrapartes por internet o quizá ha buscado, ha participado de varios eventos. Excelente, excelente. Y ha participado de eventos
que se organizan también de manera internacional o son eventos que se organizan desde Colombia? Me gustaría saber. A nivel nacional. Excelente. Muy interesante. Vale. ¿Qué desventajas tenemos en esta actividad? La falta del toque personal, la falta de experiencia cara a cara, la ausencia de la oportunidad de superar las diferencias culturales, que lo mencionó Amalia en la introducción del webinar, la falta de las habilidades personales para generar confianza. Eso lamentablemente lo virtual no nos lo da. Entonces vamos a tener que trabajar un poquito más para poder generar esta confianza y por supuesto con la esperanza de que algún día podamos encontrarnos personalmente con la contraparte con la que estamos hablando. Irene, quizás también otra de las ventajas, no sé cómo lo ves, pero es el tema de los costos y eso democratizaría un poco más la participación en ferias. Muchas de las empresas tienen siempre que seleccionar muy cuidadosamente cuál sería esa feria que podría impactar más positivamente su negocio. La virtualidad ofrece la posibilidad de poder asistir a más ferias virtuales porque ya pues no hay que hacer los costos de pasajes, alojamiento, viáticos y todo esto que implica participar en una feria internacional. Por supuesto hay fees de participación, pero es muchísimo menor y ese abaratamiento de los costos puede ser también otra ventaja y adicionalmente y un poco porque trabajamos mucho desde CIPO y con las empresas en el tema de sostenibilidad, el impacto ambiental. Quizás cuando vamos a las ferias somos conscientes que salimos con esta cantidad de brochures, de materiales y con un impacto ambiental fuerte, pues acá la sostenibilidad en lo que tiene que ver con lo ambiental pues también sería una ventaja de estas negociaciones virtuales. Totalmente de acuerdo, Amalia. Muchísimas gracias por el comentario. El tema del costo es muy importante, sobre todo porque cuando se trata de exportar hacia Europa y venimos hacia América Latina, los costos son altísimos. Hace poco vi un caso, por ejemplo, una feria en Madrid que pedía 3.000 euros por la participación en su feria virtual. En el modo más sencillo, pero había otra modalidad que eran, creo, 10.000 euros. Entonces, claro, visto así como valor absoluto puede ser el valor puede ser muy importante, pero quizá 3.000 euros es fácilmente lo que una empresa invierte en ir a un salón o creo que a una feria, perdón, o creo que les debe costar incluso más dinero. O sea, eso debe ser solo el viaje, no debe ser la exposición, el fee de exposición, etcétera, etcétera. Entonces, sí, por supuesto, la reducción de los costos va a ser muy favorable y yo creo que para futuro, en una estrategia de promoción de una empresa, lo importante es poder combinar los dos eventos. Entonces, quizá reducir la participación presencial y escoger cuáles eventos virtuales poder realizar. Muchas veces uno solamente pensaba en los grandes eventos, ir hacia el Yanuga y ya está, con eso me conformo. Quizás ahora la estrategia vaya más también por ver, bueno, ok, ¿qué actividad virtual quizá está más focalizada en el norte de Europa o en el sur o por productos que me permita tener una estrategia de promoción diferente y más focalizada a lo que estamos, al objetivo que estamos buscando? Esto lo he puesto aquí solo para que ustedes, como van a luego recibir la presentación, puedan refrescar un poquitito el concepto de que quizás antes de comenzar a realizar citas virtuales y a lanzarse en la búsqueda de nuevos contactos, sea un momento oportuno para revisar su plan de exportación. Esto es un plan clásico que normalmente uno puede encontrar en el sitio web de intracen.org, que consiste en 5 pasos básicos: el análisis de las fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas de la empresa. Unas son externas y otras son internas. No vamos a profundizar aquí porque no es el objetivo del webinar, pero lo quería simplemente repasar porque vamos a hablar del tema de dónde buscar información. El análisis del mercado, la identificación de los mercados potenciales, a dónde voy a destinar mi producto. La estrategia del mercado. Una vez que yo haya seleccionado los mercados, lo voy a segmentar porque va a haber, por supuesto, diferentes necesidades, diferentes demandas. Voy a hacer un targeting. O sea, a partir de la segmentación voy a hacer un focus sobre algunos segmentos. Y luego me voy a posicionar tanto como empresa como producto. Estos 3 puntos es lo que va a derivar en lo que es la propuesta de valor de la empresa. Esa propuesta de valor quizás merite hoy ser revisada.
dado que en un contexto de crisis cambian muchos aspectos, quizás hay que hacer alguna adaptación en la oferta exportable, en el producto, en la manera de enviarlo, adaptarlo a las nuevas demandas, etc. El hecho de alinear todos estos factores que uno ha ido revisando, los puntos 1, 2 y 3, es lo que deriva en el marketing mix y finalmente en una estrategia de acceso a mercado. ¿Qué es lo que me interesaba recapitular con esto? ¿Dónde obtener información de mercado de manera virtual? Porque es una pregunta que recibo de manera muy recurrente de parte de las empresas. Entonces me parece que ya que estamos trabajando tanto de manera virtual, revisar algunas informaciones puede ser interesante. A nivel de estadísticas, el International Trade Center, intracen.org, centraliza información de las webs de aduanas de muchos países. Entonces es quizás la fuente más fiable y segura para revisar. Por supuesto, siempre tenemos una limitación. Quizás si estamos buscando información de cacao, de café, nos es muy útil, pero luego sobre ciertos productos en los cuales la partida arancelaria no me permite hacer un análisis estadístico y tengo más restricciones. Hoy, por ejemplo, si estoy estudiando productos orgánicos, hoy en día las estadísticas de aduanas no permiten hacer esta diferencia. Se está avanzando en el tema, pero al día de la fecha no lo tenemos y hay que buscar otro tipo de fuentes. Requisitos y legislación, una opción puede ser el sitio web que les dejo ahí de la Comisión Europea, que tiene bastante información, siempre buscando a partir de los códigos arancelarios. Las plataformas de inteligencia comercial Global Trade Help Desk es nueva, es muy interesante y está desarrollada también por el International Trade Center y lo que ha hecho es reagrupar informaciones de muchos otros sitios web y desarrollar una especie de, ¿cómo podríamos llamar?, de método para mostrar información que le permita a usted analizar mercados potenciales. Entonces, si usted a través de esta herramienta puede analizar qué mercados potenciales serían interesantes para usted, a partir de ese momento puede comenzar a buscar empresas con las cuales podría mantener B2B matchmaking virtual. Ese es un poco el objetivo, para que quede claro. Ferias internacionales siempre ofrecen información muy interesante. Anuga, Cial, IFE London, Alimentaria, World of Coffee, Chocoa, ISM, que es una feria sobre dulces y chocolates en Colonia. Dado que no vamos a ir presencialmente, nunca será posible ir a tantas ferias, puede ser interesante que se suscriban a los newsletters de diferentes ferias y que vayan recibiendo este tipo de información. ¿Qué otro tipo de información de mercado podemos encontrar que es muy interesante? El de la FAO tiene información también muy interesante, tiene muchos estudios de mercados. El de CBI, que es la cooperación holandesa, Import Promotion Desk, que es la cooperación alemana. Ellos realizan estudios de mercado. En el caso de CBI son muy interesantes, realmente se los aconsejo. Tienen para especies, para productos procesados en lo que tiene que ver con la pesca, con las frutas congeladas, con los ingredientes naturales, con los polvos de frutas. Hay mucha información. Asociaciones sectoriales, por ejemplo, el INC es el International Nut Council, que tiene bastante información sobre lo que son los frutos secos y deshidratados. Para mucha información hay que ser miembro, hay que pagar una membresía local, que también le puede permitir hacer networking. Es muy interesante a ese nivel. Ellos realizan un congreso anual que por el momento se está realizando aún presencial, entonces ha sido cancelado, pero tienen webinars muy específicos, por ejemplo, por tema. Por otro lado, bueno, otra idea puede ser el World Cocoa Foundation. Hay varios sitios web que pueden ser de gran utilidad. Estos me parecen que son referentes clásicos que uno nunca debe olvidar. Agencias de exportaciones de diferentes países. Por ejemplo, Perú tiene Prom Perú, muy buenos estudios de mercado. Pueden también buscar información a través de ProChile, del ISEX de España. Un sitio web que a mí me gusta mucho es el de USDA Global Agricultural Information Network, que ahí les he dejado el sitio web, porque tienen una manera de estructurar la información de mercado muy interesante. Incluso hablan de cuáles son, por ejemplo, los actores del retail por país y cuáles podrían ser las maneras de acceder al mercado, los canales de distribución. Tienen mucha información para diferentes sectores. Por supuesto, está destinado a Estados Unidos, pero hay muchos puntos de similitud que ustedes van a encontrar, muchos productos similares de la oferta exportable de Colombia que podrían asemejarse a la oferta exportable americana.
Para estudio de productos, las webs de los minoristas, de los mayoristas, de los importadores. ¿Qué sucede? A partir de la pandemia hay muchísimos minoristas que han tenido que fortalecer sus ventas online e incluso se han visto saturadas. Entonces, hoy encontramos todo tipo de productos a través de Internet. Esto nos va a permitir evaluar, por ejemplo, el diseño, hacer un benchmark de saber los productos procesados ya terminados, cómo se vende el producto, qué tipo de packing se utiliza, cuál es el etiquetado, etcétera, etcétera. Los ingredientes se pueden leer a través de las etiquetas para productos que tienen varios ingredientes. Es muy interesante. Por ejemplo, un sitio que tiene que pueden ver mucha información es Carrefour.es, sería para el caso español si lo quieren ver en España, si no lo pueden ver en otros países. Tienen mucha información a través del análisis del producto. Analizar las tendencias siempre es muy importante. Yo sé que es un poco engorroso porque hay mucha información para leer, pero estos son fuentes, lo que quise destacar aquí son fuentes de información de las más conocidas, Food Navigators, Mintel, Ecovia, Euromonitor, Innova Market Insights. Son sitios web que normalmente son de pagos. Pero si usted está leyendo una noticia que hace referencia, a este tipo de fuentes, quiere decir que es una información fiable. Y los newsletters de ferias internacionales siempre suelen hablar de tendencias. Vale. Exclusivamente para lo que tiene que ver con productos orgánicos, alimentos procesados orgánicos. En este caso, aquí les dejo algunos sitios web de los más importantes, Organic Europe Net, The World Organic Agriculture, que es la organización más importante para este tema, IFOAM, por ejemplo, el sitio de Biofag y de Natexpo, que son las ferias internacionales. Hace poco, como les comenté, se realizó el congreso anual de IFOAM y, bueno, también el Research Institute of Organic Agriculture tiene mucha información sobre el sector, sobre el mercado. Luego hay organismos en cada uno de los países que desarrollan mucha información, pero ahí esta información lamentablemente no está traducida. De todas formas, hoy en día con Google Chrome uno puede automáticamente leer el documento en otra información, en otro idioma. Por ejemplo, la agencia BioFrance, se escribe agence en realidad, perdón, en francés, tiene un anuario que es muy interesante donde ustedes pueden acceder a información de tanto a nivel mundial como a nivel europeo. Y es interesante porque ahí le va a permitir conocer un poco más sobre el mercado. Consejo, informarse a través de fuentes profesionales vía redes sociales. Una red muy útil es LinkedIn, por supuesto. Si seguimos ciertas organizaciones, vamos a ir viendo regularmente información y quizás es más fácil poder nutrirse de información, estar informado de esta manera, que estar ingresando uno a uno a este tipo de sitios web. El B2B Matchmaking virtual de la AZ, vale, vayamos viendo entonces de qué manera podemos trabajarlo. Antes de decidir de participar en un evento de matchmaking, Amalia tocó un punto muy importante hace un rato, el tema del costo. ¿Cómo voy a hacer para evaluar el costo? O sea, ella lo que explicó en realidad es que, claro, el evento virtual nos va a favorecer a nivel de costos porque no vamos a estar viajando, etcétera. Pero puedo participar de muchísimos eventos virtuales y no, por supuesto voy a tener que limitarlos porque si en un caso como el que yo comentaba, que el fee es de 3.000 euros, probablemente una pyme no pueda participar de 10 eventos virtuales y también porque el tiempo termina siendo dinero. ¿Qué tenemos que evaluar antes de decidir la participación en un evento de matchmaking virtual? ¿Tengo un producto de nicho? ¿Por qué tengo que evaluar esto? Porque si voy a participar en un evento, no si estoy organizando yo mi propia agenda, voy a participar en un evento y me inscribo, pero resulta que mi producto es de nicho. Lo más probable es que los compradores que participen de ese evento no estén orientados a mi tipo de producto. Entonces, ¿vale la pena que haga la inversión? ¿Vale la pena que haga el esfuerzo? Bueno, eso es algo que uno tiene que evaluar. Si no, probablemente lo que conviene es organizar su propia agenda. ¿Me ofrecen el servicio de reuniones o debo organizarlas? Por ejemplo, si participo de una feria virtual, ¿hay un servicio de matchmaking o lo único que tengo es la posibilidad de estar en mi stand virtual y yo me tengo que buscar las reuniones? La evaluación del costo de beneficio, que es lo que acabo de comentar. ¿Qué
¿Qué posibilidades tengo para encontrar de contrapartes para mi producto? Si debo organizar mi propia agenda, ¿cuál es el universo de compradores al que puedo dirigirme? Por ejemplo, en el caso de la empresa de logística, vale, si él mismo se inscribe en una feria virtual, probablemente puede organizar cita con todos los expositores que tenga en esa feria virtual y quizás le resulte interesante. Pero en otro tipo de eventos, si mi producto es muy de nicho, como comenté hace un rato, ¿qué es lo que pasa en una feria virtual? Por ejemplo, siempre hablamos de la cantidad de expositores. Decimos, ay, vale, en Anuga hay 7.000 expositores. Claro, pero de esos 7.000 expositores, no todos van a ser importadores del producto que yo tengo. Entonces, es un factor que uno tiene que analizar antes de poder participar, antes de participar en la actividad de matchmaking. Y como lo dije antes, el mejor gestor de reuniones, la mejor persona para conseguir las reuniones virtuales es usted mismo. Entonces, está bueno participar de eventos que son organizados por otros organismos, pero complementar con una propia búsqueda es interesante, que es normalmente el trabajo que las pymes rara vez hacían, porque directamente consacraban todo a la posibilidad espontánea de encontrar reuniones en una feria. Y acá tengo una pregunta muy importante para ustedes. ¿Quiénes de ustedes que participaban en ferias, sea nacionales en Colombia, regionales en América Latina o internacionales en Europa, organizaban citas con anterioridad, pero no con los clientes que ya tenían? ¿Alguien organizaba citas con otras empresas? Eso es un punto muy importante. ¿Alguien se ponía realmente a buscar quién podía encontrar de nuevo y le pedía una cita? Si hay alguien, por favor, que levante la mano, que me lo cuente. Irene, mientras nos responden, quizás otro elemento para tener en cuenta antes, me ha parecido muy interesante en InCosmetics, en la feria virtual que se realiza en este momento, una opción de participar las empresas conjuntamente. Creo que para el tema de pymes y en esta coyuntura tan particular y tan difícil, es muy importante asociarse, hacer consorcio, unirse con las empresas, porque juntas es más fácil ir a estos escenarios. Entonces, InCosmetics, dentro de sus posibilidades de inscripción en la feria, ha creado una de productos entre varias empresas. Entonces, si es ingredientes naturales, pero yo tengo Achote, yo tengo Sacha Inchi, y puedo ir 4 o 5 empresas, montar toda una estrategia de participación en la feria y varias empresas y compartir el costo de esa feria virtual. Eso me parece también muy interesante de chequear, que lo están haciendo varias ferias virtuales internacionales. Excelente, eso es una gran ventaja y también la asociatividad puede favorecer quizás la generación de actividades virtuales puntuales. Por ejemplo, digamos que a partir de Colombia vamos a organizar una misión de venta de, bueno, tú hablaste de ingredientes naturales, o podríamos decir, no sé, la misión de venta de la pulpa de fruta colombiana a Europa. No tenemos que limitarnos, por ejemplo, a Alemania o a Suiza. Quizás lo podemos hacer sobre 5 países que serían mercado objetivo de las empresas. Entonces, que empresas del mismo sector se coordinen para aunar esfuerzos y para conseguir el apoyo que no están teniendo al interior de la pyme, para alguien que les apoye a buscar ese tipo de contactos que están buscando, que les realice la gestión de reuniones, es muy importante en este momento. Vale, entonces, es importante que se puedan fijar objetivos. Esto es algo que habitualmente las pymes tampoco realizan, pero en este momento que tenemos que ponernos en tela de juicio, tenemos que preguntarnos hacia dónde vamos y de qué manera queremos ir. Entonces, preguntas como, por ejemplo, ¿cuántos nuevos contactos quiero alcanzar? ¿Cuántas reuniones con clientes ya existentes? Son objetivos que me tengo que fijar porque si no uno va a la deriva. Entonces yo puedo decir, por ejemplo, ok, vale, de aquí a diciembre voy a contactar a los 15 compradores con los que me reuní el año pasado y con los que no seguí en contacto. ¿Cuántas reuniones con empresas que ya conozco pero aún no son clientes quiero? ¿Qué cantidad necesito vender? ¿Cuánto necesito incrementar mis ventas en los próximos 6 meses, 1 año, 2 años, 3 años? ¿De cuántos eventos quiero y puedo participar? Ya lo hemos hablado, el costo existe tanto en recursos humanos como en dinero. ¿Cuánto dinero puedo invertir? También hay que fijar estas metas en términos de tiempo. No es que uno se fije una meta y diga voy a conseguir 10 nuevos clientes. Vale,
¿En cuánto tiempo? También es importante fijárselos en términos de tiempo. Las etapas del matchmaking. Estas son las etapas básicas que uno puede realizar para un matchmaking, tanto yo diría presencial como virtual. Creo que no habría mucha diferencia en ese sentido. Por una parte, el grupo objetivo y el perfil típico del comprador que estoy buscando. Es importante saber, conocer el mercado para saber a dónde voy a ir a buscar un importador que sea susceptible de comprar mi producto, porque si voy a contactar empresas que, por ejemplo, sí, veo que trabajan mi producto, pero en realidad no realizan una importación overseas, del otro lado del mundo, por container, porque solo compran en el país vecino una cantidad pequeña, bueno, es una pérdida de tiempo realmente. A veces no lo sé y lo voy a saber solo contactando a la empresa, pero lo importante es fijarse un grupo objetivo y saber cuál es el tipo de comprador que estoy buscando. ¿En qué país? ¿Qué segmento de mercado? ¿Qué canal de distribución? Ya hablé de estos puntos antes, pero con el canal de distribución vamos a poner un poquito el acento. Muchas empresas que quieren vender un producto procesado, por ejemplo, llegan, vale, con la idea de voy a poner este producto en el supermercado. ¿Es el supermercado la manera de llegar? No, probablemente es un importador que va a llevar el producto al supermercado. Entonces lo que tengo que identificar es quién es ese importador, ¿vale? Entonces el canal de distribución es importante que para cada uno de sus productos uno lo tenga claro. El perfil del comprador típico, ya lo había mencionado antes. La búsqueda de contactos, que es lo que vamos a ver ahora, cómo conseguir citas, si los voy a hacer por teléfono, por email, a través de plataformas digitales, y cómo organizo estas citas. ¿Dónde conseguir los contactos? Estas serían quizá las 5 maneras básicas. Después puede haber muchas otras, pero estas serían las más importantes. Web de las ferias, como lo comenté, por ejemplo, en el caso de Cial y de Anuga, uno todavía puede ver las empresas que fueron expositoras. Hay muy pocas ferias que incluso ponen la lista de importadores, pero uno puede buscar ahí, de visitantes, perdón, pero uno puede buscar en las webs de la feria por producto, por país, qué es lo que uno está buscando. Ahora vamos a ver un ejemplo y de esa manera puede saber quiénes son los importadores. LinkedIn es la red social por excelencia para buscar sobre todo el nombre del comprador. Cuando estemos haciendo un contacto, una llamada a seco puede llegar a ser muy difícil, pero si yo sé quiénes trabajan más o menos en la empresa porque lo he averiguado en LinkedIn, o si soy un usuario profesional de LinkedIn, la cantidad de contactos a las que uno puede acceder es mucho más amplia. Por palabra clave, a través de la típica búsqueda de Internet, solo que puede ser un poco más, o sea, Internet es muy vasto, ¿no? Entonces sería un poco más complicado, pero existe también la posibilidad, simplemente, importador de plátano deshidratado. Probablemente los encuentre muy rápido, dependiendo del producto puede ser más complicado, pero la búsqueda por palabra clave me puede derivar a directorios de empresas, a asociaciones sectoriales. A las asociaciones sectoriales, por ejemplo, muchas veces tienen miembros, esos miembros suelen ser importadores. Por ejemplo, en el caso que ya mencioné del International Nut Council, donde tienen ahí que los miembros son normalmente no solo productores, sino también importadores de fruta deshidratada y de fruta seca. Y directorios de empresas, que hay tantos gratuitos como de pago. Vamos a ver algunos ejemplos. Esto, por ejemplo, yo escribí Dried Mango en el sitio web de la Feria Internacional de Biofac, que es la de productos orgánicos. Seleccioné aquí, a ver si lo puedo pintar, ven, un segundo. Seleccioné aquí el país, el product group, no, creo que solamente escribí aquí. ¿Y qué encontré? Berrico. Y al ingresar a la empresa de Berrico, encontré a qué se dedican y son importadores y tienen una sede en Netherlands en Países Bajos y otra en Canadá, y resulta que importan no solo mango deshidratado, sino que también importan otro tipo de frutas secas, y también las importan en polvo, cortadas en cubitos, etcétera. Muy interesante. Vale, este tipo de ejercicio lleva tiempo, pero es útil para poder encontrar importadores. Es una de las maneras. Veo que nadie respondió si hacían agendas previas.
a la feria. Entonces, esto confirma algo que con compañeros míos de trabajo vemos a diario. Normalmente la pyme llega a la feria con la esperanza de que ahí lo va a poder resolver todo. Ahora que no tenemos esa posibilidad, precisamente es el trabajo que tenemos que realizar. Y si este ejercicio, esta gimnasia, ustedes comienzan a hacerla ahora, probablemente ya estén entrenados para el momento en que vuelvan las ferias presenciales y puedan maximizar el tiempo y los recursos. Porque si esto ustedes ya están entrenados para hacerlo, van a poder maximizar el tiempo, van a saber a dónde dirigirse. Supongamos que ustedes no consiguieron la cita con Berrico, ya saben que está en la feria. Entonces, en lugar de caminar al azar en la feria, van a ir directamente a hablar con Berrico porque saben que es comprador del producto que a ustedes les interesa. Entonces, hemos ganado enormemente tiempo, recursos y probablemente salgamos de la feria presencial en un futuro con mejores contactos de calidad, con potenciales leads para cerrar negocios. Aquí, bueno, de nuevo la página de Berrico a través de la feria de Biofag y ustedes ven que ahí dice Request Contact Appointment, es lo que dije antes. Esta feria, por ejemplo, ofrecía ya la posibilidad de fijar citas de esta manera virtual, pero luego la cita se realizaba en la feria. Bueno, veremos qué pasa el año próximo. Aún no lo sabemos, pero esta posibilidad ya existía, solo que muy pocas empresas la utilizaban. Otra manera de conseguir contactos, como lo mencioné, por ejemplo, los estudios de mercado de CBI. Esto es un estudio de mangos y deshidratados. Y ahí encontré que está la empresa, por ejemplo, Kenco, que es un agente o un broker de Reino Unido, la empresa de Alemania HPM, MW, NATS, QFN. Entonces, ahí incluso tienen los hyperlinks. Leyendo este estudio, ustedes han aprendido sobre el mercado y saben quiénes importan. Por supuesto, no es una base de datos absoluta, no van a encontrar todos, pero es un buen inicio. ¿Qué les va a permitir este tipo de ejercicio también? Que es un ejercicio que nunca o muy rara vez hacen las pymes, familiarizarse con los sitios web de los importadores. Entonces, ¿qué pasa? A medida que ustedes los vayan viendo, van a poder ir identificando quiénes son esos importadores. Porque, ¿qué es lo que pasa? Van a ingresar a un sitio web y van a ver, vale, este importa en bulk y probablemente en el sitio web diga de qué origen importa, probablemente diga qué certificados tiene y qué certificados requiere. Y muchas veces incluso van a encontrar la ficha técnica de los productos, los requisitos técnicos que necesitan las empresas. Entonces usted ya sabe si tiene los requisitos y eso le va a permitir dirigirse a la empresa ya de entrada diciéndole, vale, perfecto, yo tengo este producto, tengo estas certificaciones, lo puedo enviar con estas facilidades logísticas, ya ha avanzado muchísimos pasos. Entonces, el estudio de los sitios web de los importadores se los recomiendo ampliamente. Directorios. Esto es específico para los sectores orgánicos. Como saben, en Europa, una empresa que importa orgánicos tiene que estar certificada para importar orgánicos. No lo puede hacer cualquier tipo de empresa. Ahora va a haber algunos cambios y flexibilizaciones, pero hasta la actualidad es así. Aquí ustedes pueden seleccionar por el tipo de producto que están buscando y acceden a contactos de empresas. Normalmente no acceden al nombre de la empresa porque no está permitido, pero sí no van a acceder al nombre del comprador, perdón, pero sí al nombre de la empresa, al teléfono, al sitio web, que ya es de una gran utilidad, ¿vale? Entonces, este sitio web es gratuito. Este es de pago, Best Food Importers. ¿Qué ventaja y qué desventajas tiene? Ventaja que tienen muchísimos contactos y que los tienen organizados por sector. Desventajas, bueno, la primera es de pago. No recuerdo cuánto cuesta, creo que algo en el orden de los 300 euros. ¿Qué otra desventaja puede llegar a tener? Que les puede llevar mucho tiempo la diferencia entre una empresa que importa directamente desde... hay alguien que comenta que siempre buscan citas antes de la feria.
No sé si Amalia puedes leer el comentario, me parece súper interesante porque no muchos lo hacen. Sí, dice que antes de la feria siempre buscan citas y revisamos la actividad económica del prospecto para saber cómo abordarlos. Fallamos en el seguimiento y cierre del negocio. Sí, importante Perfecto. tener estas etapas claras de preparación antes, durante y el seguimiento. Sí. Importantísimo, y las vamos a ver en un rato. Excelente, felicitaciones. Y son un buen ejemplo para los compatriotas que tienen que seguir estos pasos porque realmente hace una diferencia en la manera de hacer negocios. Bueno, para terminar con Best Food Importers, como comentaba, tiene muchísimos contactos, es muy interesante, yo lo utilizo, como verán, ahí estoy logada, pero claro, ¿qué es lo que sucede? Uno busca un producto y al ingresar al buscar por producto, la dificultad que puede tener es que en realidad hay muchas empresas aquí que en realidad no importan desde países no europeos, sino que simplemente están dentro del mercado común o incluso también hacen comercio, por ejemplo, Unión Europea con EFTA y está incluido Noruega, Suiza, Liechtenstein, los Principados, etcétera, que tienen más facilidad de comercio con la Unión Europea. Entonces, ¿qué es lo que pasa? En realidad no están haciendo una importación, no hay una aduana como nosotros tendríamos que hacer desde Colombia hasta Europa. Pero de todas formas, más allá de eso, tienen una gran cantidad de contactos. O sea, que lo que les va a llevar es tiempo por ahí para leer todos los sitios web, etcétera, pero es de mucha utilidad. Otro dato interesante y también exclusivo para los productos orgánicos es que todos los países tienen un registro. Yo acá les he puesto el ejemplo de España porque, bueno, es porque está en español y ustedes pueden seleccionar. ¿No conocen el nombre de la empresa? No importa, pueden poner aquí donde se ve la comunidad autónoma. Yo he escogido comunidad valenciana porque tiene mucha industria, muchos importadores por el tema del puerto, en lo que es industria alimentaria. La provincia he colocado Valencia y la actividad he puesto importador porque me daba la posibilidad de escoger, creo que manufacturador de productos o exportador. He escogido importador. Entonces ahí al buscar va a arrojar la lista de empresas. Muchas veces es solamente el nombre de la empresa, pero bueno, con un poco de tiempo pueden ir viendo a qué se dedica cada uno de esos importadores y ver si es del sector que les interesa. Como les dije, estos directorios existen por países y son públicos, son de gran utilidad, llevan mucho tiempo. Este es otro que es gratis y puede clasificar por país, aquí donde lo ve, y ahí tiene la lista de los países. Bueno, yo no lo he clasificado y tiene importadores también de diferentes países. Entonces también es una pista interesante. ¿Qué más tenemos? Asociaciones sectoriales, lo comenté antes, comenté la del International Nuts Council, pero esta es muy práctica, es la de Reino Unido. Y aquí tienen cuáles son los miembros de empresas de esta asociación, que son productores, pero también son importadores de todo el segmento de frutas deshidratadas y de frutas secas. Por ejemplo, ahí se alcanza a ver que la segunda es Californian Raisin and Californian Print Bread. Pero, por ejemplo, Besana es una empresa que yo he contactado, es una empresa italiana en realidad, que tiene sede en UK, y ellos realizan la importación directa desde otros países del mundo de una gran amplitud de productos, y esta empresa, para integrarlo con algo que comenté antes, estaba realizando, por ejemplo, la búsqueda de productos de frutas deshidratadas en los supermercados de Reino Unido, y encontré que esta empresa realizaba muchos productos de marca blanca para los grandes supermercados, por ejemplo, como Marks & Spencer y otros supermercados del Reino Unido, Tesco, Costco, etcétera. Entonces, claro, esta empresa importa, empaca y le vende a esos retail. Quiere decir que él es mi interlocutor, mi contacto en la cadena de distribución propicio para poder llegar al supermercado del Reino Unido, porque no es el supermercado del Reino Unido el que me va a comprar a mí directamente como exportador. No sé si queda claro, era en relación a lo que había comentado antes, era para poder terminar la idea. Vale, ¿cómo vamos a organizar las reuniones de B2B y cómo vamos a contactar las empresas? Estos son algunos consejos para que lo puedan poner en práctica de manera simple y sencilla. El primer contacto.
Las plataformas de B2B de matchmaking virtual ofrecen la posibilidad de chat con los participantes de un mismo evento. Lo importante es simplemente ser formal, preciso y conciso, y que antes de contactar a alguien por el chat realmente se fije si está en sintonía con lo que usted realiza. Muchas veces el perfil de la empresa no le permite ver si compra, si vende, pero bueno, hay que hacer un poquito de búsqueda y utilizar este chat de manera inteligente y no de manera abusiva, de manera amplia. Fíjese realmente a quién uno contacta. Si usted está en la búsqueda de importadores sin participar de un evento, el primer contacto generalmente se realiza por teléfono o por correo electrónico. Esto es lo que comentábamos hace un rato. Si usted quiere organizar su propia agenda de negocios, va a tener que seguir estos pasos etapa por etapa. El correo electrónico o el chat de una plataforma virtual debe estar personalizado. Un mensaje demasiado genérico no genera interés y además muchas veces corre el riesgo de que vaya hacia el spam, hacia el correo no deseado. Diríjase a un destinatario específico. Muchas veces las direcciones de info encuentran menos respuesta. Utilice LinkedIn para conseguir el nombre de compradores. Era algo que había comentado con anterioridad. En Europa, de un país a otro, el acercamiento es de manera diferente. Por ejemplo, yo aquí puse Holanda, Alemania versus Francia, Italia. En Holanda y Alemania, una empresa pyme, podríamos decir, importadora, que tenga capacidad de interés e importar nuestro producto, a nivel de cultura de negocios es más accesible quizá que llamar a Italia y Francia. ¿Por qué? Porque muchas veces vamos a poder hablar con el importador. Si tenemos un buen discurso de venta y llamamos por teléfono y explicamos por qué llamamos, o muchas veces el comprador es el mismo quien va a responder la llamada telefónica. En el caso de Francia e Italia, muchas veces cuando llamamos hay un intermediario, por ejemplo, un secretario, una secretaria, un telefonista que responde la llamada y directamente va a decir envíe el mail al info, y ahí es un poquito más difícil, entonces va a haber que hacer un poquito más de entrenamiento para poder pasar esa barrera. Mi consejo es no se desanime, hay que llamar, insistir y seguir. Yo a veces para conseguir una cita he llamado honestamente más de 10 veces a una misma empresa. Vale, tanto en plataformas virtuales como fuera de ellas, no realice mensajes impersonales y masivos. Lo repito porque es súper importante y porque hace poquito me llegó un email de una empresa que incluso no iba dirigido a mí. En realidad estoy en una base de datos aparentemente porque he organizado citas para esa empresa, y el mail decía directamente, buenos días, tenemos disponible tantas toneladas, no recuerdo de qué era, de un cereal, y era todo lo que decía. Ese mail tiene que haber llegado a muchísimas empresas y dudo que alguien lo haya respondido. Es muy difícil que un mensaje de ese tipo obtenga respuesta. El primer contacto. Estos son algunos consejos básicos, prácticos y útiles para poder realizar el primer contacto. Una línea de asunto simple y precisa, sin caracteres especiales. Los caracteres especiales, tanto en el cuerpo del mail como en el título, muchas veces hacen que nuestro email sea categorizado como spam y no llegue a la bandeja de entrada de los compradores. Y otra cosa que yo he comprobado a través de los años que llevo llamando y contactando empresas para realizar citas, es que muchas veces, si no reconocen de una manera rápida el nombre de la persona que les envió el correo, no lo abren. Hace poco estaba trabajando en un evento en el cual una compañera mía ha enviado autorización mediante, porque no se pueden enviar mails si no podría ser considerado spam y una violación a la ley de protección de datos, el catálogo de empresas que estamos promocionando. De todas las empresas que llamé, no sé, yo diría que el 90% me han dicho que el mail no lo han abierto. Entonces, claro, yo tengo que llamar y verificar que han recibido el correo, que lo van a abrir y que van a leer el catálogo de empresas. Entonces, por eso la línea es importante, el contenido el asunto, perdón, es importante, y el contenido del mail también es importante. El correo electrónico debe ser simple, preciso y completo. No vamos a contar la historia entera de nuestra empresa. Vamos a intentar conseguir una cita. Empiece presentándose, explicando el motivo de su contacto y su deseo de encontrarse. Resuma, bueno, virtualmente, por supuesto. Resuma su oferta, pero brevemente, no explique todo en el cuerpo del email.
su producto y cómo cree que esta reunión puede ser de beneficio mutuo. Sugiera un rango de disponibilidad horaria para la cita. Si hemos estudiado la web de la empresa que estamos contactando, ya ahí tenemos mucha información para ver cómo nos vamos a dirigir. Verifique que su dirección esté bien catalogada para que no sea susceptible como de ser enviada al correo no deseado. Hay sitios gratuitos para hacer esto, es algo muy sencillo. Y los adjuntos es preferible enviarlos solo bajo demanda. ¿Por qué? Porque a veces pueden ser pesados o porque también son un factor que puede hacer que el correo vaya al spam. Y porque además en un primer contacto a la empresa quizás no tiene mucho sentido comenzar a enviar brochures, fichas técnicas, etc. Si nosotros tenemos un sitio web y hemos organizado un buen mail, el resto lo enviaremos una vez que hayamos tenido una reunión virtual con la empresa. No es habitual conseguir una cita después de un primer contacto. Les diría que pasa de manera excepcional o muy rara. Entonces, lo que es muy importante es realizar seguimiento, preferiblemente por teléfono, si no por correo electrónico dentro de los 2 o 3 días del primer contacto. Es lo que expliqué hace un ratito. Una compañera mía ha enviado, por ejemplo, el primer email y yo estoy realizando el seguimiento porque si no, la respuesta no la vamos a conseguir. Sería excepcional que la consigamos. ¿Qué pasa? No han visto el correo, vale, yo vuelvo a enviarlo, lo reenvío y a los 2 o 3 días voy a volver a llamar para asegurarme de que lo han leído, para ver si puedo saber cuándo me va a responder. Algo muy habitual y muy desalentador es que digan, en caso de interés le vamos a responder. Eso es bastante desalentador, no se desanime, trate de insistir, de disculparse por la insistencia, pero que le den una respuesta. Porque muchas veces en realidad si estamos interesados le vamos a responder, el mail se filtró, se traspapeló en el mundo cibernético y no le dieron respuesta, pero quizás el interés estaba. Entonces un poquito de insistencia va a ser necesario. Una minoría de los correos electrónicos enviados son recibidos o leídos por los destinatarios, los filtros de spam, el alto volumen de mensajes, la cultura de cada empresa son algunas de las muchas razones que pueden explicar por qué no respondemos. Es algo que comenté recién. Hay que mantener un equilibrio entre perseverar y seguir adelante. Bueno, sí, probablemente con algunas empresas nos demos cuenta que no vale la pena insistir porque será muy difícil conseguir la cita y el día que tengamos la posibilidad de encontrarlos presencialmente en una feria lo haremos. Y si no, en los momentos en que uno piensa que puede insistir, es mejor poder hacerlo, ¿vale? Para conseguir esa cita que nos está faltando. Vale. ¿También tienen alguna duda hasta ahora? Van a tomar coraje para poder realizar este trabajo arduo, espero. Es bastante trabajoso, lo sé, pero es importante poder hacerlo y adquirir esta gimnasia. Van a ver que el día que vuelvan las ferias van a haber ganado mucho terreno. El material promocional y de presentación. Esto es un punto clave también, que han surgido algunas preguntas anteriores, para tener éxito en una reunión. Son algunas claves que les voy a dar. El sitio web es su escaparate y su carta de visita 24 horas sobre 24. Es muy importante tener un sitio web hoy en día, no hay otra manera de ser visible. Más que nunca está requerido en el comercio internacional. Manténgalo actualizado porque es la manera de comunicar a través de sus clientes, los actuales, pero también los potenciales. Sí existe la posibilidad de conseguir clientes que lo han encontrado a través de la web y yo he encontrado empresas que me lo han confirmado. No son muchas, por supuesto, pero he encontrado empresas que me han dicho, sí, yo he recibido pedidos, consultas y he logrado concertar contratos, cerrar contratos con empresas que me conocieron porque estaban buscando información y entonces me encontraron a través de Instagram y me encontraron a través de mi sitio web. Entonces, un trabajito quizás de posicionamiento de CEO, etcétera, puede ser interesante. No hace falta destinar muchísimo dinero. Hoy a plataformas, como lo dije, la democratización de la Internet y de ciertos recursos, Wix, por ejemplo, que ofrece hasta el servicio de SEO para poder rankear bien su sitio web. Manténgalo actualizado, vincularlo con las redes sociales. Vincularlo con las redes sociales, si usted realiza el trabajo de actualizar sus redes sociales, no realizar un post cada
mes porque quizás va a ser muy poco, esto lo que va a hacer es aumentar el tráfico de su sitio web. Usted en las redes sociales va quizás mostrar información más informal, pero profesional y de manera instantánea. Pero esto puede hacer que aumente el tráfico porque a través de la red social, si usted realiza ciertos posts con sponsor, por ejemplo, de pago, va a hacer que llegue a ciertos interlocutores porque usted dirige de manera especial a quien quiere que llegue y esto va a hacer que haya probablemente más gente que ingrese a su sitio web. El uso del inglés es condición necesaria. Sí o sí, lo más importante será que esté en inglés, salvo que usted solamente se dedique a un mercado hispano, digamos, que solamente esté trabajando con el mercado español, por ejemplo, pero si no, el inglés será necesario. ¿Cuáles serían las secciones básicas importantes? Home, About Us, Product, Certification and Contact. Yo creo que sería lo esencial. Es importante que el sitio web sea simple, que no esté muy cargado de información y si tiene adaptado el ojo a lo que es el diseño europeo o internacional, es más interesante. Las redes sociales. Facebook debe ser dinámico, informal, pero profesional, lo comenté, es muy interesante para poder entregar información casi que a diario. Muchas empresas lo utilizan, por ejemplo, para mostrar, hoy está saliendo el embarque y muestran el contenedor, para mostrar los empleados, para mostrar el producto. Vale, con buenas fotos y un texto bien escrito se puede conseguir algo interesante a través de Facebook. Instagram cumple prácticamente la misma característica, solo que es más visual y menos texto. Twitter está más orientado a otra parte del sector, pero puede ser también interesante. Y LinkedIn, como le expliqué, sería la herramienta más útil para poder conseguir nuevos contactos. Hay alguien que, bueno, hay alguien, no, me imagino que habrá varios. Hay empresas que utilizan LinkedIn, les ha dado resultado. Hay alguien que lo utilice, por ejemplo, antes de ir a una feria o para buscar el nombre de contactos. Vale. Ficha técnica. La ficha técnica es importante que uno la coordine con tiempo de antelación. ¿Por qué? Porque les va a permitir tener la información de manera organizada y al momento en que la solicita el comprador. Si yo, el comprador, termino la reunión y me pidió la ficha técnica y tardo 1 semana, 2 semanas, 3 semanas en enviarla, he perdido muchísimo tiempo. La tengo que tener lista antes de la reunión. Y les dejo aquí escritas las características que creo que serían interesantes de incluir. El nombre, incluido el nombre científico, las características del producto. Por ejemplo, tamaños, calibres, bricks, grado de calidad, color, datos nutricionales, estacionalidad, capacidad de producción, embalaje, formatos, presentaciones, dimensiones, disponibilidad, estacionalidad, ingredientes. Bueno, hay varias informaciones que se podían incluir. Las certificaciones es información, yo diría, de cajón. La cantidad mínima de comanda puede ser interesante para no tener falsas expectativas. Las pruebas y certificaciones de laboratorios, eso normalmente se pide, se van a pedir las copias extras, pero uno puede mencionar quizá el nombre del laboratorio, los índices de residuo, que son información importante para ciertos productos para el importador. Información logística y de transporte, claro, es importante para el importador saber, vale, ok, está en Manizales, en Bucaramanga, en Bogotá, en Cartagena, cuánto tiempo lleva entre la comanda, ¿no?, que yo la envío y que esto llega al puerto y que del puerto llegue a Europa, o por avión, de qué rutas dispone, etcétera. Una página por producto es más que suficiente y las fotos es necesario que estén siempre en alta calidad. Consejos para su presentación durante la cita virtual. Esto yo diría que es clave. ¿Qué es lo que pasa? Muchas veces nos inscribimos, conseguimos una cita virtual o como fuere, pero no tenemos una presentación y solamente hablamos. ¿Qué es lo que sucede? Que el lenguaje no verbal sigue siendo muy importante, incluso en lo virtual. Entonces, lo que es importante es poder acompañarnos de una presentación, porque también está el tema de la dificultad de la lengua. Entonces, es importante que una presentación de PPT apoye nuestro discurso, nos permita presentarnos de una manera organizada y ordenada. Entonces, ¿qué es lo que se sugiere? Yo acá he puesto algunas ideas claves. Por ejemplo,
Primero, presentarse uno mismo es esencial, y a la persona que lo acompaña en el caso de que esté acompañado por alguien. Utilizar un PPT para estructurar la presentación sería lo ideal. El PPT debe funcionar como una introducción sobre la empresa y sus productos que se pueden utilizar para todas las reuniones virtuales que se realicen. Pues lo puede ajustar en caso de necesidad, pero normalmente debería ser capaz de tener un solo documento para todo tipo de reuniones. Es importante describir de forma sintética los puntos más relevantes de su oferta exportable, destacar la propuesta de valor de la cual ya hablé anteriormente y utilizar el USP, el Unique Selling Proposition, del cual voy a hablar en un ratito. Tiene que ser claro, sencillo y profesional, cuidar el diseño y no saturarlo de textos ni de imágenes. Tiene que permitir al interlocutor ver, leer, observar, pero también oírlo a usted. Es importante que tenga, perdón, me he equivocado, coloque el logo de la empresa, la web y los datos de contacto, utilizar fotos representativas del producto y de la producción, ¿por qué no?, de los procesos, no más de una diapositiva por idea y no más de 15 minutos entre el speech y la presentación del PPT. ¿Qué tipo de información incluir en este tipo de PPT? La empresa, por ejemplo, información general sobre su empresa, la localización, la experiencia. Muchas veces la localización es algo que emitimos, pero las empresas importadoras conocen el país y quieren saber de uno de dónde viene, porque muchas veces esto está relacionado al producto. ¿Qué pasa si le decimos que estamos produciendo quinoa en la costa? Quizá no les resulte tan interesante como le digamos que estamos produciendo quinoa en las sierras. O un producto de la Amazonía, le estamos ofreciendo una fruta tropical y se la ofrecemos de la Amazonía o se la ofrecemos de la altura en la sierra. Bueno, no hay mucha coherencia. Entonces, ese tipo de información hace al discurso. Con respecto al producto, la lista de los productos, sus cualidades, la estacionalidad, la variedad, las cantidades. Bueno, aquí esto uno lo tiene que juzgar en función de la oferta exportable que tiene. Con respecto a la producción, puede ser interesante incorporar un diagrama de flujo del producto y sus instalaciones. Con respecto al empaque, estoy vendiendo un producto que va en bulk colocado, perdón, ¿sería a granel o sería al consumidor final ya terminado? ¿Cómo va? ¿Va en botella, en drum, en IQF, en congelado, en bolsas, en kilos, en cartones? Bueno, una descripción del empaque es interesante. Las certificaciones, como lo dije, es de cajón. La gestión de calidad y los estándares internacionales, la logística, los modos en que los vamos a enviar, las rutas, los tiempos, la temperatura, va en congelado, va en temperatura controlada, qué va a necesitar ese envío. Y la sostenibilidad, yo creo que es hoy en día un must, como se dice en inglés, que se acentúa a partir de la pandemia. Lo hemos hablado en los 2 webinars precedentes. Chequee los objetivos de desarrollo del milenio, chequee qué está usted ya realizando en términos de sostenibilidad. Amalia también conversó sobre este tema hace un ratito, y trate de potenciarlo en su presentación, porque puede ser un factor decisivo de compra. Destaque el impacto en el medio ambiente, por ejemplo, en género, en reciclaje, en gestión de residuos, en utilización de energías renovables, en la relación con los stakeholders. Son algunas de las ideas de lo que implica la sostenibilidad. Y si no está trabajando de una manera sostenible, lo importante es comenzar a incorporar algún indicador de sostenibilidad en su presentación. Hay empresas que tengan indicadores de sostenibilidad y que normalmente los manifiesten ya en su presentación, o normalmente no lo hacen de esa manera. Vale, me he salteado. Aquí, vale. Videos y visitas virtuales. Esto es algo que se está usando cada vez más. La visita virtual es interesante, es un poco costosa realizarla porque tiene que estar bien armada y la debería realizar un profesional audiovisual. Sino también los videos montados, no videos cortitos como los que uno hace para las redes sociales, pero pueden ser una manera muy útil que le permita afianzar la confianza con el cliente o crear nuevas relaciones. Los videos montados, por ejemplo, tienen más éxito para conseguir nuevos clientes, pero los videos instantáneos y cortos son muy útiles para mantener la relación con el comprador. Le enviamos un WhatsApp y le decimos, vale, mira, acaba tu pedido, hoy hemos realizado la cosecha, el producto está en proceso, se está tostando, se está embalando, y mostrar ese tipo de videos instantáneos es muy interesante.
Se utiliza también para las redes sociales, para la imagen corporativa. No, Irene, gracias. Decirte que en el gobierno de Colombia está también apoyando todo este tema. Por ahora conozco del caso en turismo, con una plataforma que se llama Colombia Me Inspira, y a las pequeñas empresas les está ayudando a diseñar los videos. Que a veces pues hacemos videitos caseros, pero con esto tenemos una firma detrás, hay una firma detrás que está apoyada también con Cooperación Suiza, que realiza los videos de las empresas para hacerlos de manera pues un poquito más profesional. Eso es lo primero. Y lo segundo, no sé si estará más adelante, pero una pregunta, Irene, que te tenía, y es en el tema de seguridad y de confiabilidad en el escenario virtual. ¿Cómo funciona esto? O sea, que yo cerré un negocio y que hay un compromiso de enviar algo. No sé cómo el tema de confianza y seguridad, cómo me aseguro yo que ese comprador o el mismo vendedor sea serio en su negocio, me va a responder con los compromisos que adquirimos. ¿Cómo funciona esto desde la virtualidad o es exactamente lo mismo? Lamentablemente funciona de la misma manera. A ver, ¿qué es lo que sucede? Es más difícil adquirir confianza porque no estás viendo a la persona con la que estás hablando y tampoco la estás yendo a visitar. O sea, no tienes tampoco tantas maneras de comprobar si realmente los datos de contacto, las direcciones que figuran en su sitio web son reales. No estás pudiendo viajar a Holanda a ver que la empresa esté establecida en Rotterdam, etc. Entonces, lo importante es a través de la comunicación virtual tratar de pedir quizá algunos antecedentes, saber con quiénes están trabajando, pero quizá la manera más útil es poder trabajar con alguna de las empresas consultoras que ofrecen estados financieros, o sea, que pueden mostrar si la empresa es solvente. Y por otra parte, otra de las maneras será al menos tratar de convencer a la empresa que para el inicio de las relaciones comerciales ustedes necesitan un método de pago que les dé seguridad, porque muchas veces trabajar, por ejemplo, a concesión o trabajar con que me paga el 50% y el 50% después, no le dé la seguridad necesaria. Entonces yo creo que esas serían las dos maneras, consultoras que le aporten seguridad financiera y bueno, también trabajar a través de los bancos con el tema de carta de crédito, algún seguro que le permita, en el caso de impagos, poder estar a salvo. Porque sí, por supuesto, la falta de creación de confianza en el tema de lo virtual es un poquito más complicado. Es una pregunta muy interesante. Espero haber respondido cualquier cosa. ¿Hay alguien más ahí? Ah, vale, perfecto, genial. El uso de fotos es en realidad para todo tipo de plataforma virtual o en línea que estemos utilizando, ya sea para la web, el catálogo, las fichas técnicas, las redes sociales. Lo importante es que tengamos siempre presente que a través de la foto podamos transferir emociones, que se usen imágenes y efectos visuales que nos transmitan algo y que sean de buena calidad. Utilice imágenes a todo color. Muestre, por ejemplo, la finca, las plantas de procesamiento, las oficinas, el procesamiento del producto, la empacadora, el personal trabajando, más allá del personal en grupo, el orden, la limpieza. Por ejemplo, ahora con el COVID, ¿qué normas se están tomando? Normalmente hay muchas fotos del personal con barbijo, la distancia social, etcétera. El producto final y cuando ya está envasado, el producto individual, la marca ya puesta en las cajas, si es que existe, o en el producto. Los factores de sostenibilidad, por ejemplo, si está trabajando con energías renovables y puede mostrar el proceso o el tratamiento de residuos, la recuperación de los alimentos que no van a ser desecho y que se reutilizan. Bueno, todo este tipo de factores de sostenibilidad puede tener un alto impacto si uno lo puede retratar a través de las fotografías, además de los videos. Ya para ir concluyendo, vamos a entrar un poco en lo que tiene que ver con el discurso de venta y la reunión virtual en sí mismo. Vale. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que prever cuando organizamos una cita virtual? Yo ya les había hablado de que es importante de que tengamos un PowerPoint bien organizado, pero bueno, tenemos que hablar en una cita virtual. Entonces, lo importante es que como empresa tengan un argumento diferenciador de venta. USP en realidad quiere decir Unique Selling Proposition.
pero bueno, en español normalmente se utiliza el argumento diferenciador de venta o algún término similar para definirlo. Para encontrar y poder trazar su USP es necesario ponerse en los zapatos de su potencial cliente. Hay que idealmente enumerar los beneficios de sus productos. ¿Por qué el cliente debería comprárselos? ¿Qué hace usted mejor que su competencia? ¿Cuál es su diferencial, su factor de valor agregado? ¿Qué servicios presentan? ¿Qué problemas están resolviendo? ¿A qué necesidades satisface? No es que tenga que responder a todas las preguntas, pero son preguntas que usted se puede preguntar para poder formular su Unique Selling Proposition. Por ejemplo, se distingue por la innovación, por el origen, por la combinación de los ingredientes, por la política de sostenibilidad. Vuelve a surgir el tema de sostenibilidad. Como les comenté, es súper importante. Tenga presente que la calidad no es un argumento. Muchas veces una empresa cuando se presenta dice, bueno, claro, yo tengo aquí mi cereal que es de muy buena calidad. Pero la calidad, ¿qué quiere decir? Que se cocina más rápido, que el sabor es más intenso, más suave, que tiene una vida útil más larga. Hay que definir qué quiere decir calidad. La calidad en sí misma no otorga ninguna información importante. Y en el USP, otro dato que me parece importante es que tenemos que tener en cuenta la diferencia entre el B2B y el B2C. Es decir, ¿a quién nos estamos dirigiendo? Si nos estamos dirigiendo a un importador, hay que proporcionarle información que a él le resulte interesante para su mercado. Por ejemplo, tenemos un producto, pongamos un producto gourmet que va destinado al sector del HoReCa. Y el importador es un importador de esa actividad. Lo que le va a interesar es probablemente que su producto está siendo utilizado por los más grandes chefs de los hoteles del país al que usted le está vendiendo este tipo de producto y que su envase es ideal para ser transportado porque permite una vida útil más larga, etc. Ese tipo de argumentos van a ser más sólidos a que usted le diga quizá que aporta beneficios para la salud, porque en realidad no es el negocio del el canal HoReCa Retail Importador. No sé si se entiende la información. En el B2C es la información que va para el consumidor final. Es la relación de usted directamente o del retail directamente, del minorista con el consumidor, con quien termina la cadena de distribución. Pero en este caso usted se está dirigiendo a un importador. Entonces hay que tenerlo claro para no confundir los conceptos. Durante la reunión virtual, algunos consejos súper básicos pero prácticos que son importantes tener en cuenta es que supongamos que vamos a participar de un encuentro, que hay varias reuniones, etcétera, puede haber saturación de líneas o incluso una agenda personal que uno mismo se haya organizado. Es importante haber chequeado el audio, el sonido y la cámara, conectarse con antelación a la hora de la cita, usar un fondo neutro o fondos que ofrezcan la plataforma. Hay muchas veces imagen corporativa, puede llegar a ser interesante. Uno dispone del logo en la esquina y tiene un fondo flu atrás. La imagen corporativa puede otorgar valor. Asegurarse una buena conexión a Internet, evitar los sitios con ruido y también evitar la utilización del móvil, porque se ve un poquito quizás más informal y porque además probablemente necesita la utilización de su ordenador para buscar algo complementario, en el caso de que la reunión se haya extendido por varios minutos. Bueno, un ordenador es siempre mucho mejor, o una computadora, no sé cómo le dicen en Colombia. Tengan en cuenta que la comunicación verbal y la no verbal son muy importantes. La no verbal sigue siendo muy importante incluso en lo virtual. Verifique las opciones de la plataforma, el micrófono, la cámara, el compartir la pantalla. Fíjese cómo funciona esta utilidad antes de conectarse para la reunión. Y tenga en cuenta que, dado que no estamos viendo a la persona, la diferencia de lengua y la diferencia de cultura pueden jugarnos algunos puntos en contra. Entonces, para que estos puntos se conviertan en ventaja, es muy importante que podamos tener todo este tipo de preparación que yo vengo detallando. Entonces, al momento
de la cita virtual vamos a minimizar este tipo de riesgos. El PPT, por ejemplo, le va a permitir ya tener organizada la información bien escrita en inglés, entonces va a ser un soporte para que la persona, en caso de que por una cuestión de acento no entienda bien o por una cuestión de que la conexión en algún momento falla un poco, tiene la presentación como soporte. Entonces es muy importante que todo este tipo de detalles estén alineados. Parece mucha información que una vez diga, bueno, no, sí, pero no la voy a tener en cuenta, pero les puedo asegurar, yo que asisto y acompaño a empresas a realizar citas virtuales, hay una diferencia cuando se ve que hay una preparación detrás. Antes de la reunión, si es posible, a veces no es posible porque uno está participando en un evento quizás masivo de citas virtuales y no recibe mucha información de la empresa. Pero hoy en día que todo el mundo tiene un sitio web, tómese el tiempo de ver con quién se va a reunir por adelantado. Entonces estudie la contraparte, estudie el mercado y los potenciales clientes. Disponer de una lista de preguntas también es muy interesante, así como prever las preguntas que el importador le podría realizar. Tener claro el objetivo, porque si no, quizá frente a alguna pregunta del importador, usted puede haber perdido el norte, por así decirlo en términos generales. Tener el material de presentación, los certificados, las fichas técnicas, las fotos, todo el material que hemos hablado tiene que estar listo para el uso y al envío inmediato después de la reunión, en el caso de que se lo solicite. Vale, también durante la reunión, ¿qué tenemos que tener en cuenta? En la interacción, evitar el monólogo o las preguntas constantes. Hay que tratar de crear un clima amigable dentro de lo profesional, ¿vale? Busca un clima para el desarrollar la relación, esta relación que decimos que perdemos a través de lo virtual porque no estamos viendo a la persona, porque no podemos conocernos personalmente. Conozca el negocio de su cliente, conozca sus objetivos, la experiencia y el rol que cumple en la cadena de distribución. Estamos hablando con un importador y resulta que su producto él lo quiere para el canal minorista y usted había pensado que lo quería para el canal de Horeca. Vale, es importante que usted sepa este tipo de información, porque si usted le da información de cuáles son los beneficios y cuáles son las ventajas de su producto para el canal de distribución al cual él se dedica, ya tiene una parte de la negociación realizada, ya corre con ventaja. Pregunte también, por supuesto, sobre los requerimientos para la importación, las certificaciones necesarias, análisis. Muchas veces se piden análisis de pesticidas específicos o de otro tipo de análisis de residuos. Los embalajes necesarios, los tiempos que se requieren entre una comanda y el que el producto esté entregado en el depósito del importador, las cantidades mínimas de compra. Utilice preguntas abiertas, cómo, qué, quién, cuál, dónde, por qué, cuándo, son el inicio de una pregunta que a usted le va a permitir tener más información sobre el importador. Si nos limitamos a preguntas cerradas que van a ser respondidas por un sí o por un no, no vamos a lograr conocer más sobre el importador con quien estamos hablando. Habla abiertamente sobre sus problemas a partir de la crisis y consulte también a su contraparte sobre su performance desde el inicio de la pandemia. Hay empresas que por su situación geográfica o por el canal de distribución con el que trabaja se han visto en dificultades, tanto de pago como de continuar las compras. Por ejemplo, hay momentos en los que tenían programas de compra mensuales, anuales, y que han debido restringirlos porque en realidad, como la demanda ha decrecido, lo que ha sucedido es que todavía tenían stock que se podía seguir utilizando. Entonces, de este tema en particular es mejor hablarlo de manera abierta. Tome nota de todos los puntos que se discutan en la reunión y cierre la reunión con cuáles son los pasos a seguir. Esto es clave. Si hemos terminado la reunión y no sabemos qué sigue después, hemos perdido la reunión. En realidad hemos perdido el contacto. Y consulte, por supuesto, cuál sería el medio de comunicación de preferencia. Hay ciertos compradores que no están todo el tiempo en contacto, no están leyendo el mail a diario y quizás es más fácil darles un llamado o que les envíen WhatsApp. Hay algunos que prefieren que no les manden WhatsApp porque directamente no los leen porque reciben muchos, quieren directamente que los llamen. Bueno, es una pregunta simple, pero es mejor hacerla. Vamos a ahorrar tiempo al momento de hacer el seguimiento. Y con esto vamos terminando. El seguimiento es
clave. Entre el 35 y el 50% de los contratos firmados después de una feria, esto es presencial por supuesto, pero se va a repetir en lo virtual, perdón, voy a cerrar aquí la ventana, son realizados por expositores que fueron los primeros en responder a la reunión y a las solicitudes del comprador. Si terminamos la reunión y dejamos pasar mucho tiempo, es muy probable que no se acuerden de nosotros. Es necesario hacer seguimiento. No hay prácticamente contratos, o hay, pero realmente son muy pocos que se cierran en una reunión, en una primera reunión. Y si se cierran, van a ser en una feria presencial, no van a ser una virtual. Entonces, hoy más que nunca, en una actividad virtual, la actividad de seguimiento es necesaria. En caso de haber realizado muchas citas en poco tiempo, categorice las reuniones para priorizar el seguimiento. Una metodología clásica puede ser, vale, participé de una macro rueda de negocios, tengo un montón de contactos. Lo primero que voy a hacer de manera inmediata, los voy a clasificar en hot, warm, cold. Caliente, cálido, templado y frío. Según el interés, la potencialidad de cerrar un negocio que tengo con ese importador. Hay que responder de manera inmediata a los contactos clasificados como hot. Máximo 2 semanas para los warm y no más de 3 semanas. Yo he puesto warm, perdón, me he equivocado, es para los cold. Si ya dejo de pasar más de un mes, directamente no se van a acordar de mí. Y incluso si uno lo ha clasificado como contacto cold, frío, es importante que uno envíe al menos un mail de agradecimiento, porque quizá en ese momento, en el corto o mediano plazo, no haya una relación comercial que se desarrolle, pero sí se pueda desarrollar a futuro. ¿Qué es lo que pasa? Usted no vio que quizás no había potencial ahora, pero está participando el año próximo de una feria. Es importante que contacte a ese importador, porque quizás su negocio ha cambiado o el suyo propio también. Entonces, estos datos uno los tiene que ir incorporando a su base de datos, a su CRM, que ahora vamos a ver en un ratito, y mantener ese contacto. ¿Cómo lo va a mantener? Si ha realizado el seguimiento, si le ha enviado un email de agradecimiento. Si es posible, que es difícil, pero puede llegar a ser posible, prepare en avance los mails de seguimiento. Hay diferentes modelos que se pueden utilizar. Lo importante es que ese correo esté personalizado, no realice el mismo email para todos. Recapitule los temas que se hablaron durante la reunión virtual, porque si no, no va a tener mucha coherencia. Y envíe el material prometido durante la reunión. Si prometió fotos, si prometió las fichas técnicas, los certificados, los análisis, todo eso lo va a adjuntar. Este es el momento en el que se envía esa información complementaria en adjunto. Este sería un esquema simple para poder sintetizar el seguimiento. Entonces, uno participó de una feria o podría ser un evento virtual, una reunión virtual, una misión de negocios, etcétera. De 1 a 5 días después de la reunión, tiene que clasificar los contactos, que es lo que comenté, en un plazo de 2 a 3 semanas haber enviado todos los correos de seguimiento y luego hacer un seguimiento por teléfono. Igual como hizo para conseguir las citas, haga un seguimiento para saber si la persona recibió el email. Si lo recibió, ¿no será oportuno realizar otra cita? Probablemente sí, esto que está escrito aquí. ¿Vale? Entonces, si lo recibió, sí, ok, vale. Entonces, proponga otra cita para dar seguimiento. ¿Cuáles van a ser los pasos a seguir? O bueno, usted lo irá viendo en función de su seguimiento, del avance de la reunión. Y si lamentablemente no se ha avanzado de una muy buena manera, hay que repetir la acción. Es decir, no recibieron nuestro correo de seguimiento, bueno, hay que volver a repetir la acción. Y esto se tiene que ir reproduciendo en los próximos 6 meses. Es circular, digamos, ¿no? Uno tiene que ir dando ese seguimiento. Envío el correo, confirmo que no me responde el correo, hay que animarse a llamar por teléfono, hay que intentarlo, hay que insistir. Por eso es importante al momento de terminar la reunión saber cuál es el canal de comunicación que se va a privilegiar, si le voy a enviar un WhatsApp, si le voy a enviar un email, etc. Un detalle simple pero importante. Para concluir, ¿de qué manera vamos a organizar el trabajo desde el inicio en que empezamos a buscar? Ya tenemos las bases de datos, hemos estado buscando a través de todas las herramientas que les expliqué quiénes pueden ser potenciales compradores. Una gran empresa va a utilizar un sistema de CRM. Una pyme normalmente no lo utiliza. ¿Qué va a utilizar? Un archivo Excel. Una opción que yo les ofrezco acá, que
yo lo uso, por ejemplo. HubSpot es una plataforma que tiene utilización gratuita, limitada, por supuesto, y tiene otra manera de utilizarlo de pago. Pero ¿qué le va a permitir hacer la gestión de los contactos? Lo cual es primordial. Por ejemplo, usted envía un email hoy a un comprador. Esa información va a quedar registrada en el HubSpot. Entonces, luego, usted poniendo el nombre simplemente de la empresa, no hace falta que recuerde el nombre del comprador, etcétera, va a ver todo el historial de mail que usted haya intercambiado con esa empresa, no solamente con esa persona. Es bastante útil. Yo les recomiendo que le den un poquito que lo curioseen un poco, porque les puede llegar a facilitar el trabajo cuando uno tiene que ir realizando contactos tras contactos a lo largo del año y es muy difícil realizar esta coordinación de otra manera. Si no, la manera más clásica es realizarlo a través de un archivo Excel donde uno vaya acumulando los datos de contacto, la actividad de la empresa, el cargo, la lengua de comunicación, el medio de comunicación preferido. Y es muy importante de dónde obtuvo el contacto. ¿Por qué? Porque en Europa hay una ley de protección de datos y normalmente no tiene uno el derecho de conservar los datos personales de una persona, incluso si son los profesionales. Entonces, ¿qué sucede? Llamar a seco a una empresa es muy difícil. Justificar de donde uno lo llama también. Muchas veces a una empresa le van a decir, ¿pero usted ya lo conoce? ¿Ya sabe por qué lo llama? ¿Ya está en contacto con la persona? Entonces, si uno en la base de datos va registrando, por ejemplo, ustedes hoy agarran todas las cartas de visitas que tienen de su última participación a la feria. Se fijan a quién encontraron. ¿Y qué van a hacer? Van a llamar a la empresa y le van a decir, nos hemos encontrado en la feria de Anuga el año pasado. Vale, ok. Después quizá no se acuerde, pero es ya una introducción para la conversación y también justifica de qué manera usted tiene el contacto de la persona. Entonces, ese punto puede ser simple y no muy importante, pero lo es. Se recomiendo que lo tengan incorporado en el Excel, porque en el HubSpot ustedes van a ver qué tipo, van a hacer el track de la información que hayan intercambiado con la empresa, pero en el Excel no, van a tener que ir a buscarlo al mail. Entonces, en el Excel es importante que ustedes tengan el récord de dónde han ido encontrándose con la persona, de dónde han sacado su contacto. Y creo ya, llegando al tiempo final, que he concluido por ahora. Quería saber si tienen alguna pregunta en particular o tú, Amalia, si quieres agregar algún tipo de información, por supuesto, será muy interesante. Amalia, tienes el micrófono cerrado. Ah, Amalia, no te oímos. Yo estaba hablando sola, excusas. No, decía que gracias por todos esos consejos tan prácticos que van a ayudar a que las empresas pues participen más activamente en estos nuevos escenarios que se nos presentan y este desafío que se nos está presentando. Quería complementar, quizás, Irene, también vamos a colgar esta presentación en la página de SIPO y la quería acompañar con todos los formatos también que maneja SIPO y que puedan las empresas sentirse libres de utilizarlos, de esos contactos de preparación, de toda la información que se debe tener para pues, hacer que esos contactos se vuelvan más efectivos. Lo último que mencionabas del CRM, que me parece muy importante, quizás adicionar que no solo para el relacionamiento con el cliente es importante, sino también como memoria institucional de la empresa, porque muchísimas veces tenemos alta rotación. Nos pasa a nosotros en SIPO cuando acompañamos a las BSOs y van las empresas, el que vino un año no es el mismo que viene el siguiente año porque se fue de la empresa, pero queda toda esa memoria institucional y podemos siempre aprender sobre lo que ya hemos hecho. Yo quisiera, quizás ya para terminar, no veo más preguntas en el chat, pero entonces darle paso a la Cámara de Comercio de Bogotá, no sin antes nuevamente, Irene, agradecerte por toda esta preparación que tuviste para los empresarios y espero que sea de gran utilidad para todos.